¿Qué nos hace humanos? Parece una pregunta simple, ¿verdad? Pero la respuesta, bueno, ha cambiado muchísimo a lo largo del tiempo. Hoy vamos a hacer un recorrido para ver cómo ese, digamos, plano de lo que significa ser humano ha estado en realidad siempre en construcción. Así que vamos a sumergirnos en esto, porque la definición de humano ha sido como un blanco en movimiento, moldeada por cosas como el lenguaje, nuestras acciones, incluso la fe. Y es un viaje que, créanme, nos dice tanto del pasado como, y esto es lo interesante, de nuestro propio presente. Bien, empecemos por el principio. Nuestra historia arranca en el mundo clásico. Es aquí donde se trazaron las primeras líneas, las primeras divisiones, para definir quién entraba en la categoría de plenamente humano y, lo que es igual de importante, quién se quedaba afuera. Para los antiguos griegos, y sobre todo para un pensador como Aristóteles, la clave de todo no era la fuerza física, ni la valentía, no, era el lenguaje. Esta idea del son logo nehon, el animal que tiene lenguaje, fue de verdad revolucionaria. De un plumazo separó a la humanidad del resto del reino animal. Y no por lo que hacíamos, sino por nuestra capacidad de comunicarnos y, sobre todo, de razonar. Pero claro, esta definición trajo una consecuencia inmediata y bastante brutal. Pensemos un segundo. Si el lenguaje es lo que define al ser humano, ¿qué pasa con los que no hablan correctamente? O sea, los que no hablaban griego. Pues se les llamó bárbaros. Literalmente, los que balbucean, baba baba. Y con eso se creó una dinámica súper poderosa de nosotros contra ellos. De repente el idioma que hablabas te ponía adentro o te dejaba completamente fuera del círculo de la plena humanidad. Y Aristóteles no se quedó ahí, ¿eh? Llevó esto un paso más allá y lo convirtió en una jerarquía, una pirámide súper rígida. En la cima, ¿quiénes estaban? Los hombres libres que hablaban en la polis, claro. Justo debajo, los artesanos y campesinos. Después venían las mujeres, a las que por cierto llamaba varones frustrados, y los niños. Y ya en el fondo de todo, los bárbaros y los esclavos. Así de simple. El nivel de humanidad de una persona era básicamente algo con lo que nacía y moría. Ok, dejemos a los griegos y pasemos a los romanos, porque ellos le dieron una vuelta de tuerca a esto. A diferencia de esa visión tan estática, tan fija de los griegos, los romanos, pensemos en gente como Cicerón, tenían un enfoque mucho más dinámico. Para ellos, la humanidad no era un estado fijo, no era algo con lo que nacías y ya, no. Era un proceso, un desarrollo a lo largo de la historia. Y el ideal, entonces, ya no era solo el pensador racional, sino el ciudadano activo, el que se arremangaba y construía la república. De hecho, Cicerón se imaginaba a las sociedades como si estuvieran en un viaje, pasando por 5 etapas. Empezaban en el salvajismo, luego pasaban a la civilización y la prosperidad, hasta llegar a la cima, la sabiduría. Pero, y aquí viene lo interesante, siempre existía el riesgo de caer, de degenerar en el lujo y la tiranía. La humanidad para ellos era algo que se podía ganar, sí, pero también se podía perder. Y entonces cae el Imperio Romano. Y con él emerge una idea nueva, una idea potentísima que lo va a cambiar todo. Va a redefinir por completo el propósito de la existencia humana. El enfoque ya no va a estar en cómo se vive, sino en hacia dónde se va. El concepto clave aquí es el de homo viator. ¿Qué significa? Pues el ser humano como viajero, como peregrino. De repente, la vida ya no era un fin en sí misma. Se convirtió en un viaje, un paso temporal por este mundo físico, con un destino final y divino. Todo el foco se movió del aquí y el ahora, a esa meta trascendente que estaba más allá. Y ojo, que esta idea del viaje no era solo una bonita metáfora. Para nada. Se vivió de verdad en 3 niveles distintos. Primero, el plano físico. La gente se lanzó a peregrinaciones masivas. Luego, el plano imaginario. Piensen en los relatos de viajes que empezaron a circular y expandieron el mundo conocido. Y finalmente, el más profundo, el plano simbólico. La vida misma era vista como un exilio temporal, un camino de vuelta a un hogar celestial. Hay una frase famosísima de San Agustín que captura esto a la perfección. Él decía: «Mi corazón está inquieto y no descansará hasta que descanse en ti». Esa es la esencia pura del homo viator, esa inquietud fundamental, ese anhelo que no se calma con nada de este mundo y que solo puede resolverse al final al llegar al destino.
Pero, como siempre, las cosas no se quedan quietas. Con el tiempo, la misma motivación para viajar empezó a cambiar. Miren, el peregrino de la Alta Edad Media, el original, se movía por pura devoción, por sacrificio. Pero hacia el final de la Edad Media, bueno, el viaje ya era impulsado cada vez más por otras cosas. La curiosidad, el comercio, la búsqueda de conocimiento que ya no era solo religioso. Ahora, aquí viene una de las partes más fascinantes. Y es cómo esta idea, que suena tan abstracta, ¿no?, la de un viaje espiritual, se hizo súper concreta. Se construyó, literalmente, en el tejido del día a día de la gente. Porque la cosmovisión medieval no era solo una filosofía de libros, era de hecho un plano arquitectónico, un blueprint que se reflejaba tanto en la teología como en la forma en que se diseñaban las ciudades. Vamos a ver dos de estos planos uno al lado del otro, para que se entienda bien. Uno es teológico y el otro es físico. Por un lado, tenemos el mapa teológico. Un ejemplo perfecto es la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Es básicamente un mapa de toda la realidad. Todo empieza con Dios, que es la fuente de todo. De ahí viene la creación, el mundo, la humanidad. Luego el viaje del ser humano con sus virtudes y sus vicios, la redención y finalmente el regreso a Dios. ¿Ven? Es un ciclo perfecto, todo vuelve al origen. Y ahora, miren qué increíble cómo ese mapa teológico se construyó literalmente en piedra. La ciudad medieval es el ejemplo perfecto. En el corazón de la ciudad, ¿qué había? La catedral, representando a Dios, el centro de todo. Alrededor, los edificios públicos, el ayuntamiento, el mercado. Más afuera, los gremios, las casas de la gente común. Y todo esto rodeado por las murallas, que marcaban la frontera del mundo cristiano. Era el mapa teológico hecho ciudad. Así que el diseño de su mundo era un recordatorio constante, visible, de su propósito en la vida. La vida seguía un solo camino. Era un viaje a través de la ciudad física, que era un espejo, un reflejo de su viaje espiritual hacia Dios. En cierto modo, era como si todas las calles, al final, te llevaran a la catedral. Bueno, hemos hecho un buen viaje por estas ideas. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Qué podemos sacar en claro después de ver estas diferentes formas de entender el mundo? A ver, hagamos un recuento rápido. Hemos visto cómo la definición de ser humano fue cambiando. En Grecia se basaba en la razón y el lenguaje. En Roma se definía por la acción y la historia. Y en la Europa medieval, lo que te definía era el destino espiritual final. La gran conclusión es que cada época crea su propio plano, su propio mapa, que indica qué es una vida con sentido y hacia dónde se supone que tiene que ir. Y estos marcos, ya sea la jerarquía de Aristóteles o el diseño de una ciudad medieval, no eran solo ideas bonitas en un libro. No, estructuraron sociedades enteras, la vida de millones de personas. Y todo esto nos trae de vuelta al presente y nos deja con una última reflexión. Porque, si lo pensamos bien, nuestras vidas hoy también están definidas por viajes, ¿no? La educación, la carrera, los viajes físicos, la búsqueda de experiencias. Parece que hemos heredado esa idea del viaje, pero quizás hemos perdido el mapa. Así que la pregunta queda en el aire. Si la persona de la antigüedad era un pensador y la medieval un peregrino, ¿qué tipo de viajeros somos ahora, en pleno siglo XXI? Y quizás la pregunta más importante de todas, ¿cuál es nuestro destino?